determinado, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a determinar que este tipo de materia, cuando las combinamos, nosotros podemos producir mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas, ¿ya? Obviamente, como sus nombres determina, homogénea es cuando esa mezcla va a unirse en una sola. Obviamente que van a estar formadas por dos o más, o por dos o más elementos determinantes, ¿ok? Entonces, cuando nosotros la podemos separar por medios físicos, ya sea por calor, sea por algún tipo de, de filtro, ya, o si no también por, en este caso, por gravedad, ya. Nosotros lo que nosotros podemos hacer que cuando lo podemos diferenciar, separar por medios físicos, en este caso son las mezclas homogéneas que nosotros la podemos determinar o conociendo como disoluciones, ¿ya? Unos ejemplos muy claros de que nosotros podemos que se utilizan para separar las disoluciones en las mezclas homogéneas son la destilación, en este caso cuando son los alcoholes, la cromatografía, ¿ya? O la cristalización. Varía de acuerdo a la característica de cada uno de los compuestos y cómo vayan a influir esos procedimientos físicos o intervenciones físicas hacia la mezcla. ¿Ok? En este caso, cuando no podemos separarlo por medios físicos, nosotros lo conocemos como sustancia pura. Ya. Ahora, estas sustancias puras por lo general nosotros la podemos eh, descomponer en otras sustancias utilizando procesos químicos, sí, pero cuando las podemos diferenciar, descomponer en otras sustancias, ya en por medio de procesos químicos, nosotros damos origen a lo que son los compuestos. Los compuestos son el resultado de la combinación de dos o más elementos. En este caso, cuando combinamos cloro e hidrógeno, nosotros producimos como resultado el ácido clorhídrico, ¿ya? O por ejemplo, cuando combinamos el cloro y el sodio, formamos lo que es el cloruro de sodio o también conocido como la fórmula de la sal común, etcétera, ¿ya? En este caso, cuando combinamos dos o más elementos, pueden ser dos, tres, cuatro, independientemente de la fórmula o el tipo de compuesto que tengamos, ¿ya? Ahora. Cuando no podemos descomponerlos en otras sustancias, ya sea utilizando estos procesos químicos, esto se conoce como elemento, ¿ya? El elemento es decir, cuando encontramos en la manera más pura en lo que es en la naturaleza. Por ejemplo, cuando van en una mina y encuentran el oro en estado puro, ya eso se conoce como elemento. El hierro también se lo encuentra en la naturaleza en estado puro. Ya, es decir, que no está conformado por otros elementos. Perdón, no está conformado por varios elementos, sino que es es una sustancia única en sí. Ya. Ahora, vamos con la siguiente. Ya. Otra cosa que tenemos que recordar en lo que es química, ¿ya? Y yo le mandé en su asignación que está en el Classroom, hablamos sobre los estados de la materia, ¿ya? Recordando siempre que la materia es aquella que tiene masa, peso, volumen y ocupa un espacio determinado, ¿ya? Principalmente nosotros vamos a hablar de tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Cada una va a tener su característica física y su diferencia entre un estado y otro. ¿Ya? En este caso, en este caso, nosotros tenemos que el estado sólido viene a ser que va a estar, que va a tener forma definida y constante, ¿ya? En este caso, los sólidos siempre van a mantener volumen fijo, ¿ya? Y prácticamente van a ser incomprensibles, es decir, que no se van a comprimir más, ¿ya? Ahora, aquí tenemos que tener en cuenta una palabra muy importante: fuerza de cohesión. En el estado sólido, la fuerza de cohesión es predominante. ¿Qué es la fuerza de cohesión? La fuerza de cohesión es aquella fuerza que va a permitir que las moléculas estén unidas entre ellas. Ya, eso es lo que es fuerza de cohesión.
Como pueden ver aquí en la imagen, ¿ya? Cada una de estas bolitas representa lo que son las moléculas o los elementos de lo que van a conformar en este caso, el elemento, la materia o la sustancia. ¿Ya? En este caso, cuando entre las moléculas la fuerza de cohesión está predominante y va a estar en mayor presencia, ya sus moléculas van a estar uniformemente unidas, así como que si fueran bloques, ¿ya? O enlaces que nos van a permitir que se separen o tener mucho espacio entre ellos, ¿ya? Ahora, la diferencia entre sólido, el estado líquido, ¿ya? Primero que su forma se adapta a lo que es al recipiente que lo contiene. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes llenan una botella de agua y pasan agua a un vaso o a un envase de otra forma, ya el agua en estado líquido va a tomar la forma del recipiente del recipiente que lo va a contener, ¿ya? Prácticamente en este caso van a ser incomprensibles, por lo que su volumen va a ser constante, ¿ya? Y no depende de la presión, no como en el estado sólido, que aquí depende prácticamente de la presión y por lo que a estar la presencia de mayor fuerza de cohesión. Mientras que en el líquido, esa fuerza de cohesión hace que haya espacios intermedios. No está totalmente libre, ya, o espaciado, pero va a haber una ligera fuerza de cohesión, por lo que va a tener un volumen variable, ¿ya? Ahora, presentan generalmente lo que es fluidez, lo que le permite pasar con facilidad, en este caso de diferentes tipos de recipientes, entre uno y otro, ¿ya? Tiene la capacidad de difusión, ¿ya? Por lo tanto, al poner en contacto dos líquidos, tienden a mezclarse. Por eso cuando nosotros combinamos dos tipos de líquidos, ya, ya, por lo generalmente se mezclan. Obviamente aquí va a variar de acuerdo a la densidad de cada uno de esos líquidos, ¿ya? Ahora, presenta tensión superficial. La tensión superficial en sí va a ser un fenómeno que en lo que nosotros lo conocemos en química y en biología, perdón, y en física, ¿ya? Como aquel fenómeno que primeramente, que por esta razón los líquidos forman gotas, que es más o menos esféricas, cuando caen libremente, ¿ya? Pero la tensión superficial ya es también conocida como la cantidad de energía necesaria para aumentar la superficie de un líquido en este caso, por un área determinada. ¿Ya? En este caso, ustedes han visto cuando los mosquitos o ciertos insectos flotan en el agua, ¿verdad? Chicos, chicos, ¿me escuchan? Sí, licenciado. Sí, Ya. Ustedes han visto que ciertos insectos flotan en la parte superficial del agua. Ustedes los ven que flotan, que no se hunden. ¿Ya? Es debido a la tensión superficial que tiene el agua. O sea, la superficie del agua presenta, como no está totalmente dispersa, pero no está totalmente compacta como en el sólido, esa leve tensión superficial que va a estar entre cada una de estas moléculas van a permitir que ciertas cosas con su determinado peso, con su determinada presión o tensión, vayan a estar en la parte superior de ese líquido. ¿Ya? Ahora. Tenemos que tener en cuenta que ya conocemos sólido y líquido, ahora vamos al extremo total del estado de estos dos estados. En este caso, el estado gaseoso no poseen una forma propia, adoptan al igual que el líquido, el espacio que el recipiente que los va a contener, pero su fuerza de cohesión va a ser casi nula o va a estar o bastante disminuida. ¿Ya? Como pueden ver aquí en la imagen, ¿ya? Aquí se diferencia que esta fuerza de cohesión entre cada una de estas moléculas va a estar un poco más dispersa, no las va a mantener tan unidas como en el líquido y en el sólido, pero van a estar presentes a un grado mínimo.
¿ya? En este caso, los gases no contienen volumen fijo y se puede comprimir y expandir, ¿ya? En este caso, los gases son fluidos y tienen la capacidad de difusión también. La única diferencia es que entre el líquido y el gas es que la fuerza de cohesión o la fuerza de atracción entre moléculas va a ser casi inexistente o mínima, ¿ya? Ahora. Otra parte muy importante que tenemos que recordar de nuestra introducción son los modelos atómicos. Nosotros hablamos de lo que es la materia, ¿verdad? De lo que hablamos la materia, lo que son mezclas, sustancias puras, elementos, estados de la materia. Otro tema importante que nosotros tenemos que repasar son los modelos atómicos. Primero que tenemos que tener en cuenta es recordando siempre qué es la materia. Materia es todo lo que tiene masa, peso y volumen y ocupa un lugar en el espacio. Puede ser desde el aire, el agua, una roca e inclusive nosotros somos parte de lo que es la definición de materia. Ahora, esta materia va a estar conformada por la unidad mínima o proporcional de toda la materia, la cual es conocida como el átomo. En ciencias naturales les dicen que la mínima expresión de un ser vivo es la célula. En este caso, la materia está formada por su mínima expresión, lo cual son los átomos, ¿ya? Entonces, perdón chicos. Tenemos que los átomos es la unidad más pequeña estable de la materia ordinaria, que en este caso va a conservar todas las propiedades químicas de un elemento. ¿Ya? En este caso, nosotros generalmente vamos a tener que el átomo, como va a ser la porción mínima de la materia, obviamente, desde tiempos anteriores, nosotros no teníamos un modelo atómico específico. En este caso, ¿qué es un modelo atómico? Un modelo atómico es la representación conceptual de la estructura del átomo. Acuérdense que el átomo está presente, pero es tan diminuto que es imperceptible a la vista normal. ¿Ya? Ahora, en este caso, el modelo atómico fue evolucionando con el tiempo según los nuevos descubrimientos. En este caso tenemos varios modelos, como por ejemplo el modelo atómico de Dalton, ¿ya? El modelo atómico de Dalton que fue propuesto en el año 1803, ¿ya? ¿Qué decía el modelo atómico de Dalton? Que el átomo era una esfera sólida e invisible, ¿ya? E indivisible. En este caso, que los átomos de un elemento eran iguales, ¿ya? En este caso, por ejemplo, ya teníamos la idea de que, por ejemplo, si teníamos un lingote de oro, quería decir que ese lingote de oro solo está conformado por átomos de ese mismo elemento, oro, ¿ya? Y estaba compuesto por la combinación de átomos del mismo, perdón, y que la definición de compuesto que era la combinación de átomos de un mismo elemento, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos el modelo atómico de Thomson, que fue propuesto en el año 1897, ¿ya? Que técnicamente era una teoría sobre la estructura atómica que le hacía la referencia como un pudín de pasas, ¿ya? En donde el pudín, la mayor parte de la masa era una esfera positiva y sus incrustaciones eran, o las pasas, por así decirlo, eran las incrustaciones negativas, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que gracias al modelo atómico de Thomson, ya nosotros dimos al descubrimiento del neutrón, ya y del protón. ¿Qué quiere decir? Que Thomson consideraba el átomo como una estructura esférica con carga positiva, ya, la esfera con carga positiva y con electrones repartidos como pequeños gránulos, ya. En este caso, estos gránulos repartidos eran la carga eléctrica negativa, ya. Aquí dábamos el origen de lo que era el protón y el neutrón y los electrones, ya. Ahora.
En base al modelo atómico de Thomson, en el año 1909 al 1911, el modelo atómico de Rutherford planteó lo siguiente, que el átomo tiene un núcleo atómico positivo, ¿ya? Estábamos hablando de una parte central, y los electrones que en el ejemplo del modelo atómico de Thomson estaban incrustados, acá en el modelo atómico de Rutherford decía que el átomo tiene el núcleo como positivo, y los electrones giraban alrededor del núcleo atómico. En este caso, formaban lo que eran órbitas y en esas órbitas flotaban los electrones. ¿Ya? Es decir, que giraban alrededor del núcleo. ¿Ya? En este caso, nosotros damos las primeras ideas del núcleo atómico. Ahora, para ya el año 1913, el modelo atómico de Bohr, ¿ya? Hablaba sobre los electrones en órbitas o en niveles definidos, ¿ya? Así como aquí hablamos que los electrones giraban alrededor del núcleo, aquí ya determinaban que alrededor del núcleo ya habían órbitas de diferentes tipos de niveles, y en cada uno de esos niveles hay un determinado número de de electrones o carga eléctrica negativa girando alrededor de ellos, ¿ya? En este caso, se daba lo que era la explicación del espectro de hidrógeno, ¿ya? ¿Qué era el espectro de hidrógeno? El espectro de hidrógeno, el espectro de hidrógeno era lo que vendría a ser la explicación de la radiación electromagnética. En este caso, cuando decían que el hidrógeno emitía un cierto tipo de radiación que era emitida o absorbida, ¿ya? En este caso, eran por líneas discretas, las que pueden ver aquí, ¿ya? Esas líneas invisibles, de las que ya venían explicándolas desde el modelo atómico de Rutherford, ¿ya? Ahora, lo que nosotros conocemos para el modelo atómico actual, el cual está conformado por el núcleo que ahora está compuesto por protones y electrones, ¿ya? Y el modelo atómico actual que están flotando alrededor de él, perdón, el núcleo está formado por protones y neutrones, ¿ya? Carga eléctrica positiva y carga eléctrica neutra, y los electrones girando alrededor de ese núcleo, ¿ya? En donde en el núcleo, donde encontramos los protones y los neutrones, ¿ya? Vamos a encontrar lo que es la masa atómica del átomo o del elemento, ¿ya? Ahora, otra parte importante de nuestro repaso es la tabla periódica, ¿ok? La tabla periódica de los elementos químicos era un sistema que nos permitía establecer relaciones entre los diferentes tipos de elementos y sus diferentes tipos de propiedades, obviamente porque cada uno de los elementos químicos son diferentes e individuales entre cada uno de ellos. Y a su vez, esta diferencia sus diferencias lo que le permitía tener un comportamiento químico individual. Ya, aquí como pueden ver, este es un ejemplo estándar de lo que es la tabla periódica que nosotros siempre encontramos. Ya, de los diferentes tipos de elementos como hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, como otros extremos como carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, etcétera. ¿Ya? Entonces, en el año 1869, ya, el señor Dmitri Mendeleev, ya, aproximadamente en el 69 y en el 70, ya, y también el señor Lothar Meyer, y de manera independiente presentaron lo que es su tabla periódica. Obviamente nosotros la tabla periódica actual tiene más elementos químicos. Ya, por ejemplo, la tabla periódica actual tiene 118 elementos químicos, pero en el modelo entre los años 69 y 70 del señor Mendeleev y el señor Meyer hablaban de solo 63 elementos, de los que eran conocidos en ese tiempo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué nosotros hablamos tanto de la tabla periódica química? Primero,
En este caso, la tabla periódica nos permite muchas cosas, como por ejemplo, observar de una forma sencilla y visual, además de una de las características propias de cada uno de los elementos. En este caso, por ejemplo, en la tabla periódica nosotros podemos dividirlos en metales, en otro extremo no metales, metales pesados, metales terreos, ¿ya? Halógenos o gases nobles, ¿ya? Así nosotros lo dividimos en ese sistema y de acuerdo a sus características nos vamos a dividir en la tabla periódica cada uno de los elementos. Ahora, en este caso mostramos una variación interna entre la estructura y las propiedades de los diferentes elementos a lo largo de la misma, ¿ya? Obviamente, porque la tabla periódica nosotros la dividimos en grupos, familias, ¿ya? Aquí podemos ver, ¿ya? Perdón, en grupos, familias y periodos. Ya, aquí nosotros tenemos que la tabla periódica por lo general nosotros lo dividimos en 7 periodos, ¿ya? En 7 periodos. Y nosotros los dividimos en 18 grupos, ¿ya? Y cada uno va a tener su diferencia. Lo vamos a diferenciar sea por colores, ¿ya? O por sus respectivos identificativos, ¿ya? En este caso, por ejemplo, tenemos de color verde, perdón, del color celeste, gases nobles, toda esta fila de aquí, ¿ya? Toda esta fila comprende lo que son los gases nobles, el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Todos estos conforman lo que son gases nobles, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos de los otros no metales de color naranja. Tenemos el carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y selenio, ¿ya? Y tenemos otros elementos como metaloides de color café. Tenemos el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el teluro, el polonio. ¿Ya? Entonces, este, en base a esto, nosotros tenemos que recordar que la tabla periódica química, cada uno de estos cuadros, ¿ya? Va a tener su elemento químico. Pero, ¿por qué es tan importante? Porque aquí nosotros vamos a encontrar ciertas cosas y ciertas características fundamentales. Primeramente, el símbolo del elemento químico que va a estar en la tabla periódica, el nombre del elemento, el número atómico y la masa atómica, los cuales son los más esenciales que nosotros vamos a encontrar. ¿Ya? Para el momento, sea para formular, calcular masa molecular o sencillamente para encontrar lo que es la valencia con que vaya a trabajar el elemento químico que vayamos a trabajar. Ya, tiene de mucha utilidad. Ya. Entonces, chicos, antes de continuar con todo esto de los periodos, ya, quiero hacerle una ronda de preguntas. ¿Ya?